Bien, nos habíamos quedado aquí. Estos son entonces todos los datos o la información inicial que tenemos que ingresar al programa. ¿Ok? Primer valor de X, primer valor de Y, el epsilon, ¿ok? Y las funciones, ¿ok? Funciones originales y sus derivadas correspondientes, derivadas parciales correspondientes. ¿Bien? Entonces aquí en este momento, a partir de esta línea, arranca el bucle. ¿Ok? Un do until. El criterio de parada de ese do until podemos asociarlo a norma, vamos a definir variable norma, ¿verdad? Norma menor que epsilon, directamente. ¿Okay? Y aquí vamos a colocar las instrucciones, ¿okay? Que tienen repetitivas que tienen que ejecutarse. Las primeras instrucciones que podemos hacer es de una vez, si nos vamos aquí a la tabla, vámonos aquí al método tabular. Fíjense que lo que pudiéramos agarrar e ir definiendo, calcúlame el negativo de f, el negativo de g, evaluado en los correspondientes valores de x sub y sub i. Calcúlame las derivadas parciales de x con respecto a x y y de cada función, de cada superficie, y después calcula este y este. Lo podemos hacerlo de forma bien resumida, porque pues, si se fijan bien, ¿estos valores de qué dependen? Dependen de una matriz, o mejor dicho, de las determinantes de estas matrices. ¿Qué deberíamos hacer? Crear estas matrices. Una forma bien sencilla o bien resumida de poder escribir este código en el programa es describir de una vez las matrices A sub 1 y A sub 2, recordando que A que viene siendo el jacobiano evaluado en X sub I y Y sub I. La matriz A sub 1 que viene siendo el jacobiano, pero sustituyendo la primera columna por el negativo de F y de G. ¿Ok? El vector es como la transpuesta de este vector que tenemos acá. Y A sub 2 es el jacobiano, pero reemplazando su segunda columna por los negativos de F y G. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a escribir eso dentro del bucle. Dentro del bucle vamos a definir la matriz A, notación matricial, abrimos corchetes, vamos a hacer un espacio por aquí. La matriz A que vendría siendo entonces la matriz, o mejor dicho, la función de f mayúscula x, abrimos paréntesis, evaluada en x y, ¿verdad? Y cerramos el paréntesis de la función derivada parcial de f con respecto a x. Espacio. La otra función que vendría siendo, estamos trabajando con jacobiano, vamos a chequear la fórmula de jacobiano. El segundo componente en la primera fila sería la parcial de f con respecto a y. Por acá. La de f con respecto a y, abrimos paréntesis, evaluado en xy, y. ¿Sí? Cerramos un paréntesis de la función y ponemos punto y coma para indicar que ya ahora viene el salto a la siguiente fila o renglón de ese jacobiano. Ahora, ¿qué vendrían? Las derivadas parciales, pero con respecto a g en x y y, ¿verdad? Evaluados en x sub i y y sub i. Para simplificar la cosa, copio y pego, y donde va f sustituyo por g, y finalmente sustituyo, o mejor dicho, cierro el paréntesis y pongo punto y coma. ¿Bien? Listo, ya está creada la matriz A, que corresponde al jacobiano. Ahora vamos a crear la matriz A sub 1. Pero hay que tener especial cuidado, que sería A sub 1. La matriz A sub 1, ¿por qué vamos a sustituir? El primer elemento de la primera fila se sustituye por el negativo de F. El primer elemento de la primera fila se sustituye por el negativo de F. Y el primer elemento de la segunda fila por el negativo de G. Ahora vamos a crear la matriz A sub 2.
sub 2. Y la matriz A sub 2 se caracteriza porque el segundo elemento de la primera fila es el negativo de F. Y el segundo elemento de la segunda fila es el negativo. Bien. Ahora definimos, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a definir una vez x sub i más 1 y y sub i más 1, que son las aproximaciones, las siguientes aproximaciones para x y para y. ¿Okay? ¿Con base a qué? A los determinantes de cada una de estas matrices y los valores iniciales, ¿okay? O los valores actuales que tiene cada variable. ¿Okay? Entonces escribimos directamente en Octave. X más 1, ¿verdad? Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a x sub i más, vamos a chequear si es más o menos. Es más, correcto. Claro, porque antes era negativo, pasando al otro lado de la igualdad, toma el valor positivo. Correcto. Más determinante, fíjense que tenemos en Octave la función determinante, el determinante de una matriz. ¿Determinante de quién? De A sub 1 entre determinante de la matriz A. ¿Ok? Hacemos lo mismo para Y. Entonces aquí en este caso este sería Y, este sería Y y este sería A sub 2. ¿Ok? Bien, entonces ahora definimos la variable norma. ¿A qué va a ser igual la norma? La norma va a ser igual a la raíz cuadrada, SQRT, escribirlo en minúscula, abrimos paréntesis, y sería esto, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, o sea, la suma cuadrática, SQRT. Aquí sí es mejor escribirlo directo, que en vez de usar notaciones matriciales, porque esto no estamos trabajando como matriz. Aquí deberíamos escribir simplemente la raíz cuadrada de la diferencia cuadrática y aquí internamente ¿qué colocaríamos? X y agarramos esto. Listo. Una vez calculada la norma, okay, entonces ya nosotros lo que podemos es ahora actualizar el valor de i incrementándolo en una unidad. Escribimos i plus plus, punto y coma. Okay. Entonces ya tenemos el valor de i, okay, para la siguiente iteración. En algún momento se debe cumplir el criterio de parada en algún valor de i dado. Okay. Cuando se cumple el criterio de parada, nos salimos del bucle, ¿verdad? Y cuando salimos del bucle, ¿qué sería lo conveniente? Asignar el último valor el último valor colocado en el vector X y el último valor colocado en el vector Y, ¿okay? Y asignárselos a unas variables temporales que serían XS, que es X solución, igual a XY, ¿verdad? YS igual a YI, ¿correcto? Y por último, tendríamos que ahora colocar, ¿ok? Habría que ahora colocar, mire, me comí aquí la S. Exacto, así. ¿Qué habría que colocar ahora? La evaluación de FS, podemos definir una variable FS, o FS minúscula, ¿verdad? Que sea igual a ¿quién? A la función F, la superficie F, evaluada ¿en dónde? En XS y YS, ¿cierto? Entonces, para saber qué da efectivamente
0 o cercano a 0, ya sea por arriba o por abajo de z igual 0. ¿Okay? ¿Ves? La comprobación en las dos superficies, que en cuanto da. Ambas deberían aproximarse a 0. ¿Okay? Luego, por último, escribimos los printf. Los printf, bueno, yo recomiendo hacerlo lo más práctico posible. Vamos a hacer 3 printf, uno para los valores de x, ¿okay? De x y de y los valores de las funciones, ¿okay? Los valores de las funciones. Y por último, el printf para el número de iteraciones realizadas. ¿Okay? Escribimos primer printf, valor de xs, dos puntos. Podemos hacer referencia a, por ejemplo, que coloque, perdón, aquí, 5 decimales. 5 decimales para el valor de x. ¿Okay? Y los mismos 5 decimales para y es solución. Hacemos lo propio para los valores de f y g. Aquí pudiéramos escribir simplemente valor de f. Y aquí puede ser, por ejemplo, valor de g. Aquí podemos colocarle más decimales. Vamos a colocarle, por ejemplo, 9 decimales. A ver qué tan cercano a 0 es cada resultado. Y aquí hacemos referencia, por supuesto, a fs y a gs. Esto, por ejemplo, pudiéramos hacerlo más específico. F evaluado en XS y S, ¿verdad? Y aquí lo mismo también. El último printf sería para el número de iteraciones reales obtenidas. Iteraciones, dos puntos, espacio, porcentaje, punto cero. Recordemos que las iteraciones es un número entero, ¿verdad? Salto de línea. Yo no puse salto de línea aquí. Habría que colocarse tanto a este como a este. Ahora sí. Cerramos la etiqueta, cerramos el campo y hacemos referencia a i menos 1, porque como pasa también en el método de Newton y en el método para funciones de una variable, el último valor que alcanza i es un valor residual. ¿Okay? Entonces se le resta 1 a mi. Esto es pues entonces el método de Newton-Raphson para resolver sistemas de ecuaciones no lineales 2 por 2. Dos ecuaciones por dos incógnitas. ¿Okay? Vamos entonces a ejecutarlo. Ya tenemos entonces esta información basada aquí en este gráfico, ¿verdad? Que sería que cerca de 1 en x y menos 1.7 en y hay una raíz cerca, ¿verdad? Bueno, vamos a ejecutar el problema, el método, perdón, con base a esos valores. ¿Okay? Nos vamos para acá, chequeamos aquí. Vamos a limpiar el espacio de trabajo para que no haya alguna variable por ahí embasurándonos la ejecución del método. ¿Okay? Simplemente escribimos clear y listo. Nos venimos para acá, para el editor, y le damos play. El programa va a pedir un valor inicial. De acuerdo con el gráfico, el primer valor en X es 1. En Y es menos 1.7. El epsilon, vamos a colocar un epsilon un poquito más pequeño, de una milésima. Y la función f. La función f, vámonos para acá. Como ya aquí tengo ya la función f ya creada, me la traigo para acá. ¿Verdad?
Recuerden escribirla en notación de función anónima con arroba seguido del paréntesis que contienen las dos variables. Mucho cuidado porque dependiendo del orden que ustedes coloquen las variables dentro del paréntesis, en ese orden se irán asignando. ¿Okay? Otra cosa importante, para graficar nosotros hacemos operaciones matriciales, pero para resolver estos problemas aquí internamente se hacen operaciones de tipo escalares. ¿Por qué? Porque fíjense que los valores de X y Y en cada línea de comando están referenciados a una posición específica que por cierto es la misma posición tanto en X como en Y. Por lo tanto son cálculos de tipo escalar. Así que por lo tanto para evitar errores de cálculo, ¿ok? Quítenle el punto a los operadores que tenían antes en la graficación, porque si no, entonces les van a generar errores. ¿Por qué? Porque estarían induciendo a un cálculo vectorial o matricial que por supuesto va a arrojar resultados distintos al resultado de una operación escalar. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora me pide el valor de G. Y traigo esto para acá. Aquí no hay que quitar nada. De hecho, yo le dejé ese punto y coma, pero se lo pueden quitar, no hay problema. Ahora me pide la derivada. La derivada de f con respecto a x. Creo que la podemos evaluar directamente por acá, porque f es x al cuadrado más y al cuadrado. Las y se comportan como constantes. Entonces, simplemente lo que hay que escribir es arroba, ¿no? Arroba x, y. Y sería 2 por x. ¿Ok? 2 por x. Vamos ahora a escribir la derivada de y, de f con respecto a y, que sería 2 por y. Bueno, copio esto, lo pego aquí abajo y cambio donde va x, coloco y. Derivada parcial de g con respecto a x. Esa derivada es simplemente exponencial de x. Me traigo esto para acá y borro todo esto. Y ahora me pide la derivada parcial de g con respecto a y. Esa derivada es 1, ¿verdad? Entonces simplemente copio esto, control C, control V y ponemos 1. Le damos enter. Ese, fíjense el resultado que arroja. Nos dice que x vale 1.00417 y y vale menos 1.72.964. Cuando se ingresan este par de valores en la superficie F, nos da un valor bastante cercano a 0, aproximándose por arriba, porque recordamos que ahora estamos evaluando valores de z, ok, z igual 0. Se aproxima a z igual 0 por arriba. Y g también se aproxima por arriba. Pero fíjense que son valores bien cercanos a 0. Quiere decir que son resultados bastante buenos. ¿Cuántas iteraciones se llevaron a cabo? Se llevaron a cabo 2 iteraciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es pues el método de Newton-Raphson para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Ok? Vuelvo y repito, ya estos programas ya están creados. Les invito a que por favor interactúen con ellos, resuelvan estos ejercicios. ¿Ok? Manténlos, por ejemplo, para resolver el segundo problema y el tercer problema. Por ejemplo, para el primer problema, este ejemplo número 2, que lo deben tener ya montado en módulo 7, pueden graficar en X para valores de X comprendidos entre 0 y 3 y para valores de Y comprendidos también entre 0 y 3, ¿ok? Para este problema, a un paso o intervalo de 0.1 en ambos casos. Trabajen, por ejemplo, con Surf o con Mesh, cualquiera de los dos es el que les sirve, cualquiera de los dos sirve, funciona exactamente igual. Elijan unos valores en Z, ¿ok? Para después entonces meterlos en el programa de Contour, que es este, para poder entonces generar los gráficos de contorno o curvas de nivel que les permitirá entonces escoger los valores iniciales, ¿ok? Aunque aquí ya se los dan, ustedes pueden escogerlos, pues, o escoger valores alternos, pues. Bien, les invito a que hagan eso. Si a ustedes también, inclusive ustedes pueden también probar el programa de Newton-Raphson con los valores que ya se les dan, para que ustedes simplemente practiquen, pues. Pero si quieren hacer un ejercicio más integral,
¿ok? Donde, o más completo, hagan la graficación, ¿ok? Bueno, yo creo que con esto sería más que suficiente por el día de hoy. Ya son las 11:52. Ya creo que ya dimos bastante, cumplimos ya todo lo previsto para la clase de hoy. Me queda más que despedirme y darles muchas gracias por la asistencia, la atención prestada. No sé si hay alguna inquietud, alguna consulta que me quieran hacer antes de ya irnos por definitivamente. Bueno, si no hay más, bueno, hasta luego, Ariane. Bueno, si no hay más comentarios, si no hay comentarios, bueno, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Que tengan todos una feliz tarde, cuídense mucho y seguimos entonces en contacto. Más adelante estaré publicando los videos de la clase de hoy. Les estaré informando cómo es lo habitual. ¿De acuerdo? Feliz tarde. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao. Pues. Buen provecho.